¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta vez está Antidogma por acá en la zona de Tijuana. Estamos en el Centro Cultural Tijuana en concreto, alias el Secut, y estamos con su directora, Bianca Robles Santana. Muchas gracias, Bianca, por recibirnos por acá. Un gusto tenerlas por aquí con este trabajo tan espléndido que hicieron con la curaduría de la exposición de Irma Sofía Poeter. Un honor para nosotros estar de vuelta en esta zona, en esta región tan interesante del país, un referente sin duda. Y en ese sentido queríamos empezar por preguntarte un poco por la historia de este centro tan emblemático, que además es único en su tipo a nivel nacional, ¿no? Por sus características. Si nos contaras un poco al respecto. Bueno, son muchas cosas. Primero, efectivamente es un espacio único en su tipo porque es el único organismo desconcentrado de la Secretaría de Cultura que está fuera del centro de la República y que además tiene capacidad para albergar todas las disciplinas artísticas. La mayoría de las entidades de la Secretaría tienen vocación por una sola disciplina, ¿no? Pensemos en el cine o en el Centro Cultural Helénico, por el teatro, y hay algunas que, bueno, tienen una gran y vasta cobertura como es el IMBA, como es el INA, pero de las el CENAR, que aglutina todo lo que es educación artística. Pero de los centros culturales, pues el de Tijuana tiene esas características. Estamos sobre una superficie de 3 hectáreas y eso además en la zona más comercial, en la zona más céntrica de la ciudad, que es la zona del río, a unos cuantos pasos de la franja fronteriza, y bueno, eso nos pone en un espacio distinto ante la posibilidad de tener cine, teatro, exposiciones internacionales, locales, en tener una serie de espacios para la dinámica cultural. El Centro Cultural se crea en 1982 a instancias de López Portillo, que estaba entonces de presidente, un poco una iniciativa de su esposa, y bueno, con una arquitectura de excepción a cargo de Ramírez Vázquez. Sí. Con los años el centro ha ido adecuando espacios, ha ido agregando nueva infraestructura en las diferentes administraciones, pero lo más relevante es lo siguiente: en el 82 en Tijuana no había un espacio para exposiciones en el terreno de la plástica. Se veían obligados a exhibir en los vestíbulos de los bancos, en los lobbies de los hoteles y jardines del arte, en los parques públicos. Esa era la realidad de la ciudad. Tenía poco tiempo de haberse convertido en Casa de la Cultura, un espacio muy bello que hay en la ciudad y que fue creado con una vocación de educación básica. Y después se le fueron agregando proyectos hasta que finalmente se vuelve en la primera institución formadora de artistas. Sin embargo, no había espacios para el teatro, había 4 teatros, algunos de muy pequeño formato. La llegada de 2 años después, en el 84 creo, si no me equivoco, de la sala de espectáculos al centro, bueno, es un parteaguas para la comunidad teatral, donde ya se puede hablar de producciones locales, donde además empiezan a llegar espectáculos que no se pueden recibir en ninguna otra parte del país. Estamos hablando de la llegada de Marcel Marceau, de la Bolshoi, de la circulación de todos los grandes espectáculos del Cervantino que empezaron a llegar. Se creó un programa que se llamaba el Programa Cultural de las Fronteras, que era toda una itinerancia con los estados del norte y del noroeste. Entonces viene y cambia totalmente el paradigma con una infraestructura que ya por sí sola convoca, ¿no? Oye, Bianca, y además esto te toca personalmente. Me toca, ¿no? Por la vocación en el teatro. Sí, entonces, para ti, pues como actriz de teatro justamente, esto fue pues obviamente la panacea para todos nosotros. Claro. Yo tendría, hoy me lo comentaba alguien, ¿desde cuándo estás aquí? Les digo, bueno, desde 1983. Wow. Porque yo tengo una fotografía todavía con vestido de secundaria, que ya estoy aquí participando como narradora en un programa. Y a partir de ahí, bueno, mi relación con el centro es totalmente estrecha. Mi desempeño como artista multidisciplinaria va de la mano del Secut totalmente. Sí me he distanciado en momentos en los que viví fuera, trabajé en otros espacios, pero realmente ha sido paralela a mi formación académica, pues el centro ha sido mi verdadera escuela, ¿no? Claro. Porque claro, aquí conocimos a los directores, aquí vimos los grandes espectáculos, pero mi caso no es el único, es el caso de muchos tijuanenses que hoy día se dedican a la promoción, a la gestión, a la actividad artística,
que llegaron aquí niños a presentarse, a ver presentaciones de teatro, a ver exposiciones, a ver escritores, N cantidad de conciertos, ¿no? Entonces ha jugado un papel muy relevante en términos de la formación de los artistas y los creadores. En sí mismo el espacio pues tiene un valor pedagógico muy grande, además del valor patrimonial. Y yo comentaba con alguien hace unos días que la forma en que los artistas han retribuido al centro es no solamente con su obra, sino que llegaron aquí como audiencia y hoy en día son los creadores o son los gestores que están generando proyectos, festivales, coloquios, intervenciones, ¿no? Entonces, bueno, sí, el centro para todo el estado, su llegada es un parteaguas. Este año celebramos en octubre los 37 años del Centro Cultural Tijuana. Y bueno, ha crecido. Este edificio en el que estamos se creó en 2006, si mal no recuerdo, entre el 6 y el 9 se terminó de concluir el cubo, con la idea de poder albergar exposiciones de gran formato y contar sobre todo con un área museográfica que tuviera las condiciones de seguridad, tú sabes, los ambientes y el resguardo. Temperaturas, humedades, etcétera, todas las condiciones a nivel internacional, ¿no? Para poder recibir. Claro, de hecho, se inauguró con una exposición que se llamó Buda Wanjin, que fue una gran exposición, y de ahí en adelante han venido cosas muy, muy importantes. Ha habido otras administraciones que le apostaron por la historia. Por ejemplo, esto del cubo fue el periodo de la licenciada Tere Vicencio. Luego más adelante, más atrás más bien, una administración anterior, el licenciado Alfredo Álvarez Cárdenas, había propulsado la creación del Museo de las Californias, que en febrero del 20 cumple 20 años, en un interés de recuperar la memoria de las Californias, todo este tema de las misiones, y bueno, es un elemento de identidad porque son pocos museos de sitio los que existen en el estado, y nosotros ahorita estamos en un proyecto para en el 20 celebrarlo, pues remodelándolo y haciéndole una buena manita de gato que le hace falta al espacio, ¿sí? Ahora, yo quería volver a esta noción de identidad y cuán importante es, porque justamente siento que los tijuanenses, gracias a este centro, realmente han logrado, pues eso, el identificarse con algo muy fuerte. Y la cultura es eso, es esto que amalgama, es esto que cohesiona, es esto que une, es esto que frente a las adversidades de los contextos de pronto violentos, la cultura se vuelve este espacio luminoso, este espacio que brinda y ofrece otro tipo de oportunidades, y en ese sentido también... Y de denuncia también, y de desfogue, y de, bueno, claro, todo, ¿no? De explosión, de, en fin, ¿no? De crítica. De crítica, exacto, claro. Exacto, y cuán importante es eso, y también si nos pudieras decir un poco, empezaste hablando de esta noción de estar en la frontera, como este proyecto a futuro, porque sabemos que hay una intención también de como que fortalecer una suerte de corredor binacional y que se establezcan más nexos, y nos cuentas un poco. Sí, y es retomar una de las vocaciones iniciales del centro, porque en los años 80, paralela a la llegada del Centro Cultural Tijuana, los artistas de manera multidisciplinar se empezaron a congregar en pequeños cafés y empezaron a generar los primeros intercambios binacionales, que fueron de poesía y de plástica principalmente. Luego vinieron pequeñas intervenciones de cine, luego este gran festival que duró muchos años, el Festival de las Fronteras, vinieron proyectos como Insight, otros proyectos que nos fueron de alguna manera haciendo un andamiaje para la comunicación cultural, no solo entre instituciones artísticas y galerías y teatros, sino también con organismos civiles que han participado y empezaron a circular. Ahora, el centro, en la visión de la cuarta transformación, en este gobierno, yo siempre digo, no cambiamos de gobierno, cambiamos de país, porque nuestra forma es distinta, nos enfocamos en otras necesidades, y tanto nos interesan los mexicanos en el territorio nacional como nuestros mexicanos en el territorio estadounidense. ¿Por qué? Porque hay una suerte de soslayo por esos mexicanos, como si, bueno, se fueron y se hubieran ido por gusto, ¿no? Cuando sabemos que fueron impelidos por las asimetrías económicas. Entonces, parte de la misión que tiene ahora el centro es posicionarse como un nodo del norte, ya no como un centro cultural de Tijuana, sino trabajar toda la franja fronteriza, trabajar los estados del norte, noroeste, la franja binacional, y trabajar con uno de los ejes básicos de este gobierno, que es la circulación de la riqueza cultural. Tú decías hace rato cómo la cultura nos cambia, es el hilo conductor. Yo siempre creo
que el gran error que tenemos siempre es concebir la cultura como una entidad separada de la política, de la economía, de la agricultura, como si fuera un territorio aparte. Y no, la cultura es el gran continente en el que se inscriben todas nuestras interacciones de cualquier índole. Y en ese sentido hay una premisa en este gobierno de nuestra secretaria que es que las periferias serán nuestras nuevas centralidades. Es decir, vamos a destinar toda nuestra atención y nuestro trabajo en acortar las distancias geográficas, que es un indicador de impacto que se nos ha pedido en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, y que la única manera de acortar esa distancia entre la infraestructura cultural existente y las audiencias es ir a las audiencias. Entonces, en ese sentido, se nos ha pedido llegar a lo más posible a este radio de binacional, pero en toda la franja fronteriza. Y bueno, tampoco nos quisimos desesperar porque creemos que las esteleras hay que construirlas bien. Y todo este año, peldaño a peldaño. Exacto, lo que hemos estado trabajando son como una suerte de andamiaje con instituciones educativas de Estados Unidos. Decidimos apostar por la vinculación, más que con las instituciones gubernamentales, con las instituciones educativas, tanto privadas como públicas, para poder hacer un trabajo más profundo, que es llegar a los estudiantes, a los universitarios. El día de hoy ya estamos trabajando en el Cajón Boulevard, que es una ciudad que tiene mucha migración, y escogimos como proyecto piloto una escuela que tiene 15 años de fundada, pero que se fundó con mexicanos. La directora estudió en la Normal de Michoacán, y el 90% de los maestros son mexicanos. Hay 800 niños, 700 mexicanos de preescolar a secundaria. Los demás son afrodescendientes y musulmanes, porque esa es una comunidad también muy cercana a la cultura musulmana. Entonces ahí lo que estamos haciendo es llevar artistas plásticos, son 3 artistas plásticos y una maestra de canto. ¿Por qué? Porque pensamos que es la apropiación de los elementos simbólicos de la cultura a través de la pintura, pero también el regreso a la apropiación del lenguaje a través del canto, donde ellos trabajan música tradicional mexicana principalmente, ¿no? Entonces es muy lindo el proyecto. Cada miércoles sale una camioneta de Secut con nuestra cuadrilla de maestros, cruza para allá, pero la idea es irnos extendiendo, ¿no? Y hemos ido armando proyectos y empezar el corredor del norte. Se trata de circular artistas de ambos lados de la frontera, pero no solamente los baja californianos, es traer a otros artistas que están en los otros estados del norte y empezar un diálogo, porque ciertamente los estados que estamos en franja fronteriza tenemos una dinámica muy distinta a la del centro del país, y nuestra cultura pues es más, como diría Canclini, somos una cultura híbrida, claro, totalmente, en donde nosotros pues estamos en ese diálogo permanente, ¿no? Entonces a esto se agregan proyectos como el que la Secretaría nos hubiera designado como interlocutor en Iberrutas, que es uno de los programas que maneja la Secretaría General Iberoamericana. Y bueno, nos pudieron haber mandado cualquier otra de las disciplinas que haya, está Ibermuseos, está Ibermúsica, pero para la Secretaría tenía mucho sentido Iberrutas porque tiene que ver con migración, con derechos humanos y con diversidad cultural, que ese es el pan nuestro de Tijuana, ¿no? Aquí recibimos, nada menos hoy en la mañana tuvimos una delegación de japoneses, siempre estamos recibiendo extranjeros que vienen, digamos, en plan turístico, pero también los que vienen en éxodo, claro, que se han asimilado y que de manera muy interesante se han incorporado a la vida artística también, como es el caso de la comunidad haitiana, que son las migraciones más recientes. Los haitianos, pues vemos haitianos que están en compañías de danza, que están dando clases de música, de danza, que están haciendo estudios de posgrado en nuestras universidades, que están como docentes, que ya incidieron. Están incorporando también la cocina, ¿no? La cocina haitiana, porque bueno, evidentemente Tijuana es un crisol de culturas, todos, pero en el ámbito culinario, por ejemplo, pues vaya, Tijuana es la ciudad por excelencia, ¿no? Y entonces justo ayer estábamos haciendo un poco un reconocimiento de zonas con la incorporación de la comunidad haitiana, y nos impactó muchísimo porque en la zona donde estaban las comunidades chinas, ¿no? La comunidad china, el barrio chino, y de pronto ya empiezan a aflorar los restaurantes haitianos, ¿no? Sí. Entonces es súper interesante también eso, ¿no? Y es una población muy interesante porque llegó gente con muchísimas competencias, claro, académicas, artísticas,
no es una migración que sí viene impelida por la miseria, por las condiciones sociales y políticas de sus zonas, pero también trae una formación distinta. Entonces se insertaron de una manera muy especial, llegaron a trabajar. Yo al día de hoy no he leído una nota roja donde diga que hubo un asalto con un haitiano, para nada. Muchos empezaron a dar clases de portugués, clases de francés, porque la mayoría hablan 2, 3 idiomas. Se incorporaron de una manera muy especial, como en otros tiempos se incorporaron otros, ¿no? Si hablamos del desarrollo cultural, pues te puedo decir, por ejemplo, que la comunidad rusa ha sido determinante para la música. La Orquesta Baja California se forma a instancias de la llegada de los maestros rusos a Ensenada. Las compañías de danza clásica, ellos también tuvieron muchísimo que ver, pero está el trabajo de la comunidad francesa, de la comunidad española, todas están presentes, ¿no? Entonces el centro de alguna manera se ha vuelto un referente de identidad, un lugar obligado por la belleza de su arquitectura. Te decía, se han seguido incorporando edificios. Pues ya no es de Ramírez Vázquez, es de Eugenio Velázquez, si no me equivoco el apellido, sí, el maestro Eugenio Velázquez, que también hizo otros edificios importantes de la ciudad, como el Centro Estatal de las Artes. Segregaron espacios como la Cineteca, y cuando decimos Cineteca hablamos de una sala que ya deben haber conocido, de 270 personas, donde podemos tener musicalizaciones en vivo. De hecho, ahora el día 6 tenemos como celebración de aniversario de la Cineteca una película de Chaplin, pero musicalizada en vivo, que no es la primera vez que pasan estos ejercicios. Ya hubo interpretaciones de Amélie, por ejemplo, cosas muy relevantes, ¿no? O la llegada de las aulas, la Cineteca, el Jardín Botánico, por ejemplo, la Fuente, el reencarpetado, eso se hicieron, por ejemplo, en el periodo del maestro Virgilio Muñoz. Pero las aulas, ¿qué nos traen? Nos traen compañías en residencia, nos traen la posibilidad de tener semilleros hoy en día de formación artística. Y además eso es fundamental, porque decíamos, bueno, tú eres gestora cultural también, entre tus múltiples ocupaciones y actividades, y veíamos que justamente dentro de la gestión cultural uno de los temas muy tortuosos y conflictivos en México es la formación de públicos, ¿no? Y que de pronto estamos dejando de soslayo este proceso de formar públicos consumidores de arte y de cultura, ¿no? Porque nos enfocamos muchísimo en los espacios de exposición, nos enfocamos muchísimo en qué va a suceder, dónde van a exponer los artistas, etcétera, pero nos estamos de pronto olvidando un poquito de esta otra parte, ¿no? Que es cómo vamos a formar a nuestras nuevas audiencias, ¿no? Bien, fíjate que en torno a la formación de públicos ha habido proyectos muy interesantes aquí en Baja California. Uno que ha sido muy relevante, de un grupo independiente que se llama Tijuana Hace Teatro, es un proyecto que se llama la Escuela de Espectadores. Este proyecto se lleva a universidades, pero también se trabaja con diferentes tipos de públicos. ¿Y de qué se trata? Formar público para el teatro. Entonces te acompañan a las funciones y luego viene la retroalimentación en las sesiones de trabajo, hablan de las obras, se preparan, leen a los autores antes de ir y lo trabajan con diferentes sectores sociales. Este es un proyecto que para mí me parece muy relevante y es un colectivo independiente de jóvenes que hacen teatro y que se han dedicado a ello, pero con grandes resultados en los últimos años. Pero también ha sucedido en la plástica. Ha habido mucha formación en términos de la apreciación artística enfocado a las artes visuales. El centro lleva 11 años en la replicación de un diplomado que tiene valor escalafonario para maestros, que precisamente se trata de enseñarlos a apreciar las artes, porque no queremos niños que vengan con los brazos atrás a la galería, a leer cédulas o a copiar cédulas, ¿no? Que de pronto eso ya... Terrible, o llegar al teatro a descubrir quién es cuántos actos, cuántos personajes. ¿De qué van? Yo siempre digo, he sido narradora ahora casi 25 años, y digo, si a los niños les contáramos un cuento antes de dormir y les dijéramos, pero en la mañana me vas a decir cuántas manzanas había en la canasta que traía Caperucita, nadie se dormiría con los cuentos. O sea, ¿por qué? Porque vas de una manera pragmática al libro y el placer de leer ya se perdió. Entonces eso es lo peor que le podemos hacer a la formación lectora, pero también a la formación hacia las audiencias en las artes, ¿no? Entonces
yo siento que al niño hay que enseñarlo por qué no se toca una obra. Claro. O sea, qué pasa con nuestras manos, con nuestra grasa natural del cuerpo cuando nos acercamos, el tema de los flashes, en la obra gráfica, todo esto, ¿no? Pero es parte del trabajo que tenemos que hacer en los museos, en los centros culturales, claro. No solo en la visita, sino ir más allá. Y otra de las cosas es que, bueno, ha habido experiencias muy bellas como las que han pasado en Barcelona, donde han buscado que los centros culturales y las galerías se vuelvan un espacio de referencia para los migrantes, para que tengan un punto de convivencia y un punto donde ellos se sientan seguros, se sientan bienvenidos y se sientan parte de la cultura. Un medio de integración. Exactamente. Entonces, por eso yo decía hace rato que el solo edificio tiene un valor pedagógico, porque tiene muchas lecturas y tiene muchas formas de enseñarnos cosas, ¿no? Entonces, pues la verdad es que es increíble trabajar en un espacio. Así que te puedo decir, pues, he tratado en mi vida, he estado metida aquí, llevo 35 años en el centro. La mayoría de esos años como artista, como docente, en algunas ocasiones como subdirectora, como gerente de algún área, pero la verdad es que sobre todo he estado aquí como audiencia. Claro. Y hoy en día que tenemos la oportunidad de estar del otro lado del escritorio, pues claro, traemos prisa por hacer todo lo que como artistas y como audiencia vimos que era necesario. Y creo que no podía haber mejor momento para tener esta oportunidad que un gobierno que mira de manera distinta a las audiencias, que mira a todos los sectores desde una mirada inclusiva. Por ejemplo, nosotros le estamos apostando más a la replicación de las producciones locales del teatro, por ejemplo, que traer espectáculos comerciales. Entonces, claro, nos va a costar más trabajo llegar a la meta económica, que la tenemos, que es una de las diferencias. Me gustaría interrumpirte para preguntarte esto, Bianca, porque creo que es fundamental. Yo tuve esta experiencia de trabajar más de 3 años en el San Diego Museum of Art, y justamente algo muy importante que yo aprendí es cómo se fondea el arte y la cultura en Estados Unidos, por ejemplo. O sea, la iniciativa privada aporta, pero aporta de a de veras. Y este aprendizaje no lo hemos traído a México. O sea, aquí nos hace falta incorporar a la iniciativa privada de una manera inteligente, de una manera hábil y de una manera inmediata, para que también contribuyan. O sea, es decir, la responsabilidad de formarnos, tener cultura, tener arte, no es solamente del gobierno. O sea, esta postura de, no, y nos vienen los recortes, ¿y qué vamos a hacer? Pues inventiva, ¿no? ¿Qué está pasando? A mí ahí me gustaría preguntarte de qué manera el Secut puede ser piedra de toque para motivar, incentivar, contagiar, pues brindar este tipo de motivación también a la iniciativa privada de acá de Tijuana, para que se incorpore y participe en esto justamente, ¿no? Para empezar tendríamos que hablar de la naturaleza del centro. De la Secretaría solo hay 4 entidades que son empresa. O sea, somos SADCB, que es Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, SADCB. Es decir, nosotros tenemos un híbrido administrativo, porque por un lado, antes los artistas, y acabamos de dar un informe para explicarles todo esto, pensábamos desde fuera, híjole, qué terrible que mi centro cultural es una SADCB, y lo veíamos como una cosa terrible. No, es una fantástica ventaja. ¿Por qué? Porque por un lado, como somos una entidad del gobierno federal, recibimos un recurso para ejercerlo en los programas preferentemente de impacto social, ¿no? Llegar a las comunidades y todo esto, mantener la infraestructura sana y todo. Pero por el otro lado, como SADCB, tenemos un régimen distinto, el uso de los recursos, y estamos obligados a generar ingresos, pero no los que se generen y ya, estamos obligados a una meta mensual de ingreso que está arriba de los 2.4 millones de pesos mensuales. Que eso es una maravilla, porque creo que ese sería el presupuesto anual de muchas de las instituciones de cultura que tenemos en el país. Claro, pero aquí entra en juego esta parte que tú me mencionabas, donde la gente dice, es gobierno, tiene que ser gratis. ¿Y por qué si es gobierno me van a cobrar? ¿Y por qué si es gobierno vende el servicio? Nosotros tenemos que equilibrar entre la oferta y la demanda. De alguna manera, a quién sí se le debe apostar por cobrarle y a quienes tenemos que acompañar en el proceso creativo. Pero el tema del trabajo con las empresas,
Yo lo veo como un trabajo a mediano y largo plazo porque es un problema cultural y educativo. Lo cierto es que en México, aunque se hable de la corresponsabilidad social, no la tenemos bien asimilada. Sí, exacto. Ni artistas ni empresas. Porque hay artistas que dicen la corresponsabilidad social soy yo. No, o sea, tú recibes un recurso para hacer una producción, estás obligado a devolver algo a la sociedad. Y hay quien lo entiende a cabalidad y que además tiene una vocación por la labor social, más allá de si recibe o no estímulos. O sea, hay artistas que son así de extraordinarios. Digo, bueno, tuvimos algo más grande que fue Toledo, ¿no? Sí, por ejemplo. Claro. No creo que haya otra figura como él en la historia de la gestión cultural y en ese sentido la corresponsabilidad. Y ojalá empecemos a generar muchos Toledos. Sí, pero claro, en el caso de los organismos civiles y las empresas es muy peculiar. Creo que todavía tenemos que hacer un trabajo muy profundo, porque la gente dice, claro, yo quiero tener mi actividad en ese centro porque el centro es bello, porque tiene arte, pero ¿sabes qué es lo triste? Que cuando llegan al espacio, el arte que los convocó les estorba, porque su finalidad es otra. Exacto. Su finalidad muchas de las veces está distanciada del objeto del centro. Y nos ha pasado en este año y ha sido muy difícil romper esa barrera y muy difícil que la gente entienda que tenemos que llegar a otros sectores. Que aunque el espacio sea de una gran excelencia, debe estar abierto a todas las personas, de todos los sectores por igual. Entonces, una de las premisas con las que se nos contrató en esta administración fue, señores, el protagonista es el hecho cultural. Nosotros no vamos a ser servidores públicos cortalistones. Entonces, en ese momento yo me desfaso, me descentro del acto artístico, porque el acto artístico, la actividad, es el hecho, ¿sí? Pero todavía no lo entendemos, todavía hay una suerte de subcultura esnovista, donde la gente acude al evento cultural porque es un tema de socialización. Sí, necesito que me vean allí. Sí, tengo que ser visto ahí, ¿no? Y voy escogiendo dónde va a ser. Más allá de un interés real. Entonces, las empresas también eligen qué apoyar. ¿A quién van a apoyar? Sí, claro. Y si la corresponsabilidad no es lucidora, si no me das el ventanal, si no me das la marquesina, si mi logotipo no está colgado en un pendón, entonces no estoy. Pero lo cierto es que deberíamos trabajar en la base, ¿no? Llegar a la comunidad, claro. O sea, que realmente cumplas. Pero sí hay instituciones y sí hay empresas que lo entienden y pues son con las que hemos estado trabajando más de cerca, y con las demás pues seguiremos picando piedra, por supuesto, seguiremos, pero es un tema cultural, es un tema cultural, y también tiene que ver cómo de alguna manera se veía como si hubiera estratos en la cultura, como si hubiera una suerte de clases sociales. Mira, exacto, ayer tuvimos una presentación de un gran dramaturgo y director baja californiano, Edward Coward, que ha tenido momentos realmente luminosos a lo largo de su carrera, y decía, bueno, hoy en día yo estoy haciendo teatro para niños y he trabajado con personas discapacitadas y los he logrado hacer que hagan teatro. O sea, él se migró al área contraria totalmente en la que estaba. Estaba en la búsqueda, en la experimentación, en el sorprender al público, claro, lo hacía fantásticamente, claro. Pero ahora hizo un viraje muy importante hacia el teatro social, hacia el teatro educativo, y decía, ahora me doy cuenta cómo nos ve el mismo sector cultural a quienes trabajamos la cultura infantil. Yo eso lo he vivido toda mi vida, porque toda mi vida he trabajado la cultura infantil, y pareciera que es un arte menor. Escribes para niños. Sí. Teatro para niños. O sea, ¿cuál es la diferencia? Al contrario, el público para niños es un público muy honesto. Claro. Porque es el público que se va a dar la vuelta y va a decir, ya me aburriste, y se va a salir. Por supuesto. Y no va a guardar la compostura ni va a aplaudir por quedar bien. Pero también es el público que el día de mañana va a venir, va a asistir, va a consumir y va a enseñar y va a replicar todo esto, ¿no? O va a ser el artista. Sí, o va a ser lo contrario, dependiendo de la formación que se haya dado. Un poco en esa línea,
y puesto que nuestro tercer número de la revista va a estar enfocada a la perspectiva de género, teníamos también esta como inquietud de hablar al respecto, ¿no? Porque claramente has mencionado en varias ocasiones esta también misión y vocación por la inclusión, ya mencionaste, bueno, públicos infantiles, quizá discapacidades, migrantes, etcétera. Ahorita nos recibió muy gratamente allá abajo la exposición queer, ¿no? Que tengo entendido es la primera exposición queer de 37 años, más por máscara, ¿no? Que es una belleza. Y bueno, también hablar de la presencia de mujeres, ¿no? Que también es crucial, y estamos justo en esta retrospectiva de Irma Sofía Puetter, que también nos han dicho algunos guardias, ay, es que qué bueno, porque a veces aquí suelen haber, pues principalmente varones. Entonces, cuéntanos un poco al respecto. Mira, es muy interesante. Nosotros estamos trabajando con todas las mujeres, por así decir, ¿no? Estamos trabajando con las prostitutas, con las transgénero, con las mujeres con SIDA, con las ancianas, con las migrantes mexicanas de las diferentes definiciones, estamos trabajando con las migrantes extranjeras, estamos trabajando con nuestras artesanas. Uno de los programas más bellos del centro es el programa de cultura comunitaria. Hoy en día tenemos alrededor de 50 artistas trabajando en 68 comunidades que van desde Tijuana hasta Guerrero Negro, es decir, ya no salimos del estado, estamos en Guerrero Negro, estamos en San Quintín, estamos en Bahía de Los Ángeles, en La Huerta, en Juntas de Nejí, en las comunidades indígenas. ¿Qué pasa con una comunidad indígena, nuestros pueblos originarios de Baja California? Es muy difícil acceder. Nosotros no vamos a ir a llevarles teatro, no vamos a ir a imponer una forma cultural que está distante de su cosmovisión. Entonces, ¿cuál es la misión que tiene ahí la Secretaría? Es reconocer a los líderes de esa comunidad, a sus artesanos, a sus artistas, y empoderarlos a través de contratarlos como replicadores de sus saberes ancestrales. Entonces, ¿qué hacemos para poderles pagar y dar trabajo? Bueno, vamos por ellos a la comunidad, los llevamos a Hacienda, los damos de alta, los llevamos al banco, les abrimos su cuenta de banco para poderlos dar de alta en nuestro sistema de Hacienda, que es el sistema federal, y poderles pagar por trabajar dentro de su comunidad replicando sus saberes ancestrales. ¿Y qué también hacemos? Pues les ayudamos a hacer su declaración de impuestos. Sí, bueno, es que el acompañamiento en el proceso de enseñanza es fundamental. Sí, claro. Y es fantástico. La semana pasada, el miércoles, una de nuestras maestras, Yolanda Mesa Vaquera, recibió el Premio Nacional de Artesanía 2019 en una de las modalidades, porque es un premio que tiene muchas categorías, muchos premios, de lo que es el tejido de pino y junco, que es el taller que ella da con los niños y con los jóvenes de sus comunidades. Ella está en Ensenada, entonces trabaja básicamente en la huerta. Pero tenemos, por ejemplo, a Delfina, que es una extraordinaria cantante kumiai, que está dando clases de canto en su comunidad. Entonces, esas otras mujeres también estamos trabajando con ellas. Y claro, ¿quiénes están detrás? Pues las mujeres artistas. Tenemos grabadoras, pintoras, perfumeras, teatristas, literatas, hay de todas las disciplinas, y hay hombres también. Nosotros trabajamos con la equidad, ¿no? Tú mencionabas la exposición queer de Más por Máscara. Ha sido un impacto, ha traído nuevos públicos, habla sobre el racismo en las redes de encuentro social, pero déjame decirte que también ha levantado ámpulas en otros sectores. No voy a decir quién, pero he recibido cartas donde me dicen, le solicito que retire esa exposición. Y claro, a mí me emociona recibir estas cartas porque digo, quiere decir que vamos bien. Está bien, claro. Vamos bien. Totalmente. Estamos trabajando con la comunidad LGTB, estamos trabajando con todos los sectores, ¿no? Pero sí es cierto, hay una suerte de misoginia latente, pero fíjate que yo no la había vivido con tanta experiencia tan cercana hasta que no llegué al centro. No la había vivido, y creo que más de vivirla por parte de los hombres, la vivo por parte de las propias mujeres, porque ha sido fue muy fuerte mi llegada aquí, porque pues llegué dentro de un revuelo de críticas muy terribles, donde
se metieron con mi vida privada, pero además una vida privada inexistente, porque se la inventaron, me inventaron aquí, me inventaron una cosa fantástica que ni a mí se me hubiera ocurrido en mi peor momento, pero eran mujeres. Claro. No eran mujeres. Sí ha habido incidentes de tensión, porque sí hay esto de que hay gente que no le gusta que una mujer lleve las riendas de una institución, o alguien que se puede sentir rebasado porque tienes más estudios o más grados académicos, y pues cómo. Sí hay todavía ese machismo ahí latente, pero me parece que es un tema cultural, que las mujeres también somos responsables en la formación de nuestros hijos, de nuestros hermanos. Yo al menos crecí en una familia donde las hermanas ni le poníamos la mesa al hermano ni le planchábamos la camisa. Ahí cada quien hacía lo suyo, porque éramos 8 hijos y mis padres eran maestros, entonces ahí era parejo el trabajo. Entonces nunca ha habido, yo no lo viví en la familia de ninguna manera, al contrario. Pero sí todavía son cosas que hay que ir trabajando, pero que tienen que ver con la educación, tienen que ver con los paradigmas de la televisión mexicana, que todavía pues justo lo decía de la exposición, que me pareció pues grandioso, ¿no? Porque era justamente esta idea de lo que dicta, ¿no? Lo que dicta el canon de la belleza, el canon de la estética. Tú dices los promocionales en la televisión, es que ahí es a donde tenemos que entrar, porque decimos cultura y pensamos, ¿no?, en las instituciones, los museos, las galerías, pero ¿qué está pasando en el cine? ¿Qué está pasando en las telenovelas, en las series, en lo que estamos viendo, que es terrible? Porque justamente son los focos de educación a los que se recurre en la actualidad, y que además como que van fluyendo, ¿no? Tienes tu educación formal, muy bien, pero la educación informal, de todo lo que se va nutriendo. Tú te vas por las calles y ves los espectaculares y dices, bueno, ¿qué tiene que hacer una chica, ¿no?, vestida provocativamente para vender un coche? ¿No? ¿Dónde está la lógica? O un reloj, a ver, no hay como lógica. Y sin embargo es pues esta enseñanza, ¿no? Ahí tienes toda la razón. Mi formación académica es en la educación, precisamente. Y desde mi ámbito de la docencia lo he vivido, pero sí totalmente. Al grado de que, bueno, te voy a comentar, no voy a decir en qué editorial, porque he trabajado en varias editoriales como asesor pedagógico a nivel nacional, pero me llegó a tocar que en algunos colegios decían, sí, te voy a comprar 3,000 libros de esta serie para todos mis grados, tengo de preescolar a preparatoria. Estamos hablando de cantidades importantes que le decían a la empresa, no, a mí yo no era vendedora, ¿no? Pero me cambias la portada. Quiero un niño rubio en la portada. Entonces, una experiencia que para mí fue devastadora. Me llevaron a un colegio impresionantemente hermoso, era así como un castillo a las afueras de la Ciudad de México. Si me preguntas el nombre, no lo recuerdo, pero tenía hasta un invernadero impresionante, cancha de fútbol, era un lugar boscoso. Ahí es donde habían pedido, y la empresa les había hecho una edición especial con niños rubios. Entonces yo llegué y dije, bueno, me voy a encontrar aquí niños rubios, albinos y pelirrojos. No, como cualquier otra escuela con niños como todos los colores que habemos en México, ¿no? Pero dices, wow, o sea, desde la formación, desde la portada de los libros, desde las imágenes con que estamos educando, pero ya desde el aula, ¿sí? Es terrible, porque son prototipos de belleza que le estamos de alguna manera inoculando a nuestros estudiantes. No, la industria del cosmético es que es una cosa impresionante, ¿no? Bueno, tú sabes, además hecha por hombres. El gran negocio en esta ciudad es las clínicas estéticas. Claro, las clínicas estéticas. Yo platicaba con una hermana que es psicoterapeuta gestal y es médico jubilado, y decía, bueno, está bien que alguien se quiera hacer un arreglo por gusto, pero que te sientas impelido por la presión social. Es que te lo van a bajar, se va a encontrar una más joven y más bella. Sí, no. Y de repente tú vas a un lugar y de repente, a mí nunca yo recientemente fui a ver una obra de teatro en un lugar comercial, no en el centro, a otra parte, y empecé a observar algo que no había detectado. A mí me gusta, pues, como escribo, me gusta mucho observar a la gente. Claro. Vi muchos cuerpos iguales. Muchos cuerpos iguales. Entonces dices, no es posible que haya tantas personas que tengan la misma complexión física, ¿no?
pero ¿qué pasa esto? Nos estamos uniformando en otra estética en la que no sabemos cómo va a cambiar en 10 años, ¿no? Pero somos producto de esa presión social en este mundo postmoderno, como decía Zygmunt Bauman. O sea, nos movemos, como va el tiempo, no tenemos sentido de permanencia. Las nuevas generaciones no piensan ni en tener una casa, ni en tener una propiedad, ni en quedarse en un trabajo mucho tiempo, porque somos buscadores de experiencias y de instantes, pero no buscamos en asentarnos. Ya no es como otras generaciones que querían arraigarse. Estamos viviendo un momento, yo lo entiendo así, la sociedad líquida es el desarraigo total, la desconexión, pero, o como dicen otros autores, como Torralba, ¿no? Que dice, vivimos en el balcón. Para él el balcón son las redes, y él dice, estás en el balcón viendo a ver qué pasa en la calle, qué pasa afuera, cuál es el último rumor, pero en qué momento te vas a meter a tu casa y te vas a escuchar y te vas a ver. La gran ventaja que tenemos los que trabajamos en el arte y en la cultura es que sin ese necesario ejercicio de cerrar las puertas del balcón, no existirían estas cosas fantásticas. Claro. Entonces creo que verdaderamente, te lo digo de todo corazón, el arte es lo único que nos puede rescatar de esta locura líquida, posmoderna en la que estamos conectados, pero a la vez solos y desconectados, alternando, dialogando con el alter ego de no sé quién, que a lo mejor ni existe. Exacto. Fingiendo estados de ánimo para ser socialmente aceptados, y pues en una etapa de total simulación social y cultural. Entonces creo que no puede haber sido mejor momento para México el volver a mirar hacia sus raíces, hacia sus artesanos, hacia sus bases, su cambio historia. Inminente y necesario, que viene acompañado de muchas cosas, como el ejercicio de austeridad, que la gente se espantaba y decía, bueno, se van a caer los edificios. No, al contrario, ya no se van a caer. Claro, y fuera la corrupción ya, porque no nos vamos a gastar el dinero en viajes, ni en hoteles, ni en restaurantes, ni en lujos, ni en guaruras, y se lo vamos a invertir a los artistas, a los artesanos y a los muros, para que estén en las mejores condiciones. Al contrario, nos permite tener lugares de mayor calidad, de mayor excelencia cuando usas bien el recurso, ¿no? Entonces, en eso estamos trabajando en este momento en el centro. El centro tiene alrededor de 300 colaboradores. Son 4 subdirecciones: administración, promoción cultural, gestión y educación, y memoria y documentación de las artes. Alrededor de unas 35, 40 entre coordinaciones, gerencias y proyectos especiales. Y bueno, pues es todo un ejército de colaboradores, gente que tiene toda su vida aquí. Tenemos compañeros que tienen 30 años, 25 años. Nos tocó trabajar con 2 museógrafos que están casi desde los inicios del Sí. Impresionante. Y además, nosotros tenemos un programa que se llama Trayectorias del Centro Cultural, y hemos empezado a dar conferencias y a dar talleres, pero los conferencistas son nuestros colaboradores. Es que eso justamente, porque también hay un valor aquí en la gente que está dentro, ¿no? Claro. Y preparando relevos. ¿Por qué? Porque pues yo no quiero que se me jubilen, pero algunos están muy cerca. Claro. Y hoy en día, con el programa de Jóvenes Construyendo Futuro, tenemos 37 jóvenes que están de aprendices, que algunos ya los pudimos contratar. Tenemos 37 en activo y 7 contratados. Pero que están aprendiendo los trabajos de museografía, iluminación, sonido, están aprendiendo a hacer guías de museo. Hoy les dábamos la plática justamente. Pues sí, claro. Y déjame decirte que los chicos de atención a público, entusiasmadísimos. Y nos quedamos impactadas porque algo que nos gustó era preguntarles qué hacían, de dónde venían, y nos empezaron a explicar sus formaciones. Inclusive una abogada que está aquí trabajando y que va a trabajar con la gente, con el público, ¿no? Y en fin, o sea, gente que se está formando en diversas carreras, que es impresionante. Algunos son maestros de filosofía, maestros de literatura, tenemos psicólogos. Además es muy curioso, llegan a su oficina todos los días. Hoy en la mañanera, yo lo digo en mi casa, pero yo lo oí en la oficina. ¡Qué bueno! Es la única oficina donde hay tableros de ajedrez,
porque terminan un recorrido y en lo que empieza el otro grupo empiezan a jugar ajedrez. Bueno, es un entrenamiento fantástico. Es el 70%, me arriesgo a decir, de los colaboradores del centro son jóvenes menores de 30 años. Entonces eso nos ha dado es nuestra fortaleza, ¿no? Porque además son chicos que quieren aprender, que quieren seguir aprendiendo, y que es el relevo generacional en muchas disciplinas para las que no hay clases, para las que no hay escuela. O sea, hay escuela de formación teatral, pero no hay una escuela de escenografía. No hay una escuela de iluminación. O sea, sí es una materia, pero un iluminador, o sea, todavía no tenemos gestión cultural acá. Todavía ya no se van a hacer hay gestoras culturales aquí. Sí, pero ¿y sabes qué? Ya hay, por ejemplo, administración de espacios culturales, eso está bien, y artísticos. Y estudios culturales. Sí, estudios culturales. Ya las escuelas, bueno, Tijuana además en ese terreno es otra cosa. Estamos hablando de que hay más de 60 universidades en la ciudad. Así es. En la ciudad nada más. Escuelas públicas y privadas. Privadas, claro, son las privadas, pero han entendido que la oferta académica tiene que ir acorde con las realidades. Entonces, ya hay muchas escuelas que han tomado el tema de la gestión cultural, de las políticas públicas, de la administración de espacios educativos y culturales, y lo están incorporando en su oferta académica. Y entonces, bueno, eso ya nos va a empezar a poner también en un plano distinto. Claro, ¿no? Pues sí. Pues Bianca, en realidad te agradecemos enormemente este tiempo que nos estás concediendo, de verdad ha sido una delicia. Y a mí me gustaría simplemente también preguntarte, para nuestras audiencias de la universidad, justamente, me gustaría que les dieras algún mensaje desde tu postura como gestora cultural, ¿no? Cómo contagiarles este entusiasmo y tu pasión por el arte y la cultura. Bueno, pues yo siempre he dicho que la cultura es lo único que nos rescata pues de la simulación, nos rescata del aburrimiento, nos rescata de lo ordinario. En el ámbito de la ignorancia, claro está, el espacio donde te puedes exponer a vivir cosas y experiencias extraordinarias, sensoriales, estéticas, intelectuales, pues es el arte, ¿no? Quien opta por el arte no se arrepiente, porque independientemente que no te dediques a las artes te van a hacer mejor ser humano, te van a hacer comprender mejor los lugares en donde estás. Yo siempre, cuando daba clases, les decía a mis alumnos, si tú ya leíste varias historias donde aparece una fuente, y esa fuente ha sido descrita de 1000 maneras, el día que tú llegas a una fuente, ya no es la fuente nada más. Es todas esas otras fuentes que hay en tu memoria, de tus lecturas, de las películas que has visto, de los cuadros. Entonces cobra se polidimensiona. Yo recuerdo de niña haber visto los programas de Juan José Arriola. Y recuerdo uno en particular, yo debo haber tenido 7, 8 años, pero recuerdo muy claramente donde no había nada en el escenario, más que una silla con tejido de mimbre, totalmente rústica. Y él empieza a hablar de la silla y dice, esta es la silla como la silla de mi abuela, y empieza a hablar de la abuela, pero me recuerda la silla de la habitación del cuadro de Van Gogh en la casa amarilla, y me recuerda la silla, y esa silla se volvió 100 sillas en ese pequeño relato, y nos iba llevando. Entonces el arte, la lectura, la música, el cine, la danza, te permite tener un mayor nivel de lectura y de complejidad del mundo ordinario. Las cosas más ordinarias dejan de serlo porque tú le vas a poner ese valor agregado que traes de tus experiencias estéticas. Entonces yo siempre he creído que es la mejor inversión que podemos hacer, invertir en el consumo artístico y cultural, a menos de que te puedas dedicar a ello como profesión, o como destino de vida. Claro. Pues Bianca, a nombre de la Universidad de la Comunicación, la revista Antidogma, revista de arte y cultura, te agradece muchísimo este tiempo. Sabemos que está complicada la vida en una dirección, pero verdaderamente muy rica la charla, y yo creo que pues eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Comunicar todo esto que se está viviendo. Sí, y contagiar. Así es. Pues nada, que los esperamos un día en el Centro Cultural Tijuana. Gracias.